Buenos días a todos y antes de nada, en nombre de la Federación Española de Diabetes, muchísimas gracias a todas las personas que se han sumado, que están conectadas y nos van a seguir durante los próximos minutos. También me gustaría dar las gracias a Abbott, que nos ha apoyado para sacar adelante este seminario de un tema realmente interesante y que ya hemos lógicamente abordado en otras ocasiones, como es la diabetes y la calidad de vida. Pero bueno, contamos con la novedad en esta ocasión de que lo hacemos desde una vertiente, una perspectiva diferente, lógicamente, y como es el lema del título que hemos elegido, ¿no? En clave económica, diabetes y calidad de vida. Eso es el contexto, el tema de este webinar, y para ello pues contamos como siempre tres expertos en tres áreas diferentes pues para arrojar luz sobre este tema que ya digo, va a ser novedoso. Voy a pasar a presentarles. Está con nosotros Javier Escalada, que es el presidente de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. De nuevo, gracias por estar con nosotros una vez más, Javier. Gracias, buenos días. Por primera vez, pero desde luego no va a ser la última, eso desde luego está con nosotros Miguel Ángel Casado, que él es el director de Pharma Economics and Comments Research Iberia, PORIP, una empresa especializada en salud y en economía. Bienvenido, Miguel Ángel, buenos días. Muchas gracias, Mercedes, un placer. Y por parte de la Federación Española de Diabetes está nuestro presidente Juan Francisco Perán. Buenos días, bienvenido, Juan Francisco. Buenos días, muchísimas gracias, Mercedes. Muy bien, pues vamos a comenzar y bueno, pues lo vamos a hacer como siempre, un poco para acercarnos, ¿no? Y bajar al terreno, contextualizarlo. La primera pregunta va dirigida a ti, Juan Francisco, sobre todo un poco antes de hablar de tema económico, vamos a hablar un poco de cifras y datos epidemiológicos, ¿no? Un poco puedes comentar y compartir cuál es la situación en cuanto a la prevalencia en diabetes en España, tipo 1, tipo 2, lo que supone a nivel de la población en España. Bueno, en España hay cerca de 6 millones de personas con diabetes. Actualmente cada día se diagnostican aproximadamente 1.100 personas. O sea, hay 1.100 nuevos casos diagnosticados de personas con diabetes en España, lo que supondría cerca de 400.000 personas al año. El 80% de estos casos son pacientes o personas con diabetes tipo 2, que es la diabetes que se asocia a hábitos de vida poco saludables, y el resto, digamos, que serían personas con diabetes tipo 1, que suelen ser las personas que se diagnostican en edades más tempranas. Pero tengo que decir que esto se está invirtiendo, es decir, es cada vez más frecuente encontrarnos niños jóvenes con diabetes tipo 2, y por lo tanto habría que hacer una reflexión, y creo que algo se está haciendo mal, y más cuando el 80% de los pacientes tipo 2 sufren o padecen obesidad. Y además tengo que decir que no cuentan con programas específicos para ellos. Y cuando digo programas específicos para ellos, me refiero de alimentación y ejercicio físico. Y por otro lado, también considero que debería dar datos muy importantes, por ejemplo, que al cabo del año fallecen cerca de 25.000 personas al año de manera prematura como consecuencia de la diabetes y sus complicaciones. Entre el 50 y el 80% de estos casos suelen ser por cardiopatía o accidentes cardiovasculares, y lo más triste de todo es que el 80% de estos casos se podían haber evitado. Y también un dato que también es muy significativo, que creo que es conveniente recordarlo, y es que el 54% de estas personas diagnosticadas no muestran una buena adherencia al tratamiento farmacológico. Vamos, he dado datos así un poco alarmantes. Exacto, es decir, datos para tener en cuenta y lógicamente tomar conciencia de ello. Igualmente, Javier, y contextualizando, antes de entrar en temas económicos, también es importante, una vez visto cuál es la población, ¿no? De la que estamos hablando, personas con diabetes, con esas tipología tipo 1, tipo 2, luego también, y te he visto que asentías, ¿no? El tema de la obesidad, que también estamos viendo que es un problema, porque lógicamente es la antesala de la diabetes. Lógicamente es importante también conocer esa capacidad asistencial que tiene nuestro sistema para atender adecuadamente al colectivo de personas con diabetes. Lógicamente, Javier, por el área que tú conoces, ¿no? Es el área de endocrinología y nutrición. ¿Cuál es la capacidad, cuál es el nivel de profesionales
a día de hoy y bueno, también una valoración tuya si consideras que es bueno, suficiente o habría que hacer un reforzamiento, lógicamente, pues, para llegar a calidad asistencial. Sí. Bueno, muchas gracias por la pregunta porque creo que son datos importantes de conocer, aunque antes de nada sí que me gustaría decir que teniendo en cuenta que la mayor parte de las personas con diabetes, como bien ha dicho Juanfran, son tipo 2, la mayoría de estas personas están atendidas por sus médicos de familia y, por tanto, ahí es donde hace falta también un refuerzo clarísimo, ¿no? Para poder tener un primer abordaje correcto y, posteriormente, en caso de que ya hubiera que pasar a una atención distinta, más especializada, pues ya estaríamos nosotros entre otros especialistas, ¿no? Bueno, si hablamos de endocrinología y nutrición, desgraciadamente voy a tener que dar datos estimativos. Parece mentira, pero no tenemos muy claro cuántos somos. Me voy a referir a dos fuentes. Una es una encuesta, proyecto que se llama Recalsen, que ya hicimos en primer lugar en el año 2017. Justo ahora acabamos de cerrar la nueva edición para actualizar los datos, con lo cual son datos de hace más o menos 4 años. Y en ese sentido, lo que sí que puedo decir es que el número de endocrinólogos que en ese momento existían por 100.000 habitantes estaba en torno a 2,3, casi 2,5 por 100.000 habitantes, que supone el quedarse un poco corto a lo que siempre se ha solicitado desde nuestra comisión de la especialidad, que era por lo menos uno por cada 50.000 y otro para cubrir el aspecto de nutrición, porque no hay que olvidar que nuestra especialidad es endocrinología y nutrición y, por tanto, deberíamos de llegar como mínimo a 3 por 100.000 habitantes. Estamos un poco por debajo. Un aspecto muy importante y que además ha salido en otras reuniones que hemos tenido es el de la inequidad, porque en esa mediana de 2,3 hay algunas comunidades autónomas y realmente llamaba la atención Andalucía y Baleares, en donde no llegaban ni a 2, eran un 1 y poco de media de endocrinólogos por 100.000 habitantes. Por tanto, depende de dónde uno esté viviendo, puede tener una cobertura endocrinológica mejor o peor. Así que en ese sentido, claramente, en el año 2017 nosotros veíamos que al menos en algunas comunidades autónomas había que reforzar la presencia de endocrinología. Si tenemos en cuenta que en estos últimos años encima ha explosionado el tema de las tecnologías y de la monitorización continua de glucosa, pues entonces todavía nos haría falta más personal, porque no solo es cuestión de poner tecnología, sino también de personal que pueda ayudar a la persona con diabetes a hacerlo bien, a implementarlo y demás, ¿no? Y aquí, bueno, pues voy a hacer también una mención pues a las educadoras o educadores en diabetes, porque en esa encuesta que hicimos, en ese Recalsen, salía que teníamos como media en los servicios de endocrinología 2 educadoras en diabetes, que parece que no está mal, pero que sobre todo teniendo en cuenta que ahí hay un porcentaje de hospitales con más de 500 camas importante, se queda también realmente corto. Este aspecto todavía es más grave en atención primaria, porque las educadoras en diabetes, pues desgraciadamente, brillan por su ausencia, quitando pues algunas excepciones que puede haber por ahí, ¿no? O sea que números que claramente habría que mejorar. ¿Dónde puede estar un poco la esperanza? En los últimos años, el número de residentes de la especialidad ha ido creciendo. En el año 2010, por ejemplo, estábamos en 75 residentes por año. En el último año, 2020, incluso ya 2021, se han incorporado 89. O sea, sí que estamos formando más residentes que hace 10 años, podemos decir, pero bueno, tendremos que ver que esto posteriormente se incorpore a los hospitales, incremente la fuerza bruta, vamos a decir, de los endocrinólogos y consigamos llegar a los números que antes hacía mención. Por dar un último dato, esto ya procede de un informe que se hizo en el año 2010 con una serie de expertos que lo que recogían eran estimaciones y hacían predicciones de lo que podía pasar en 2025. En aquel momento se estimaba que estábamos en España alrededor de 1.500 endocrinólogos en total y que para el año 2025 se preveía un déficit que ellos decían como leve, que suponía el estar por debajo del 5% de las necesidades reales
Pero insisto, sin tener en cuenta esta situación de mayor necesidad de tecnología, con lo cual nosotros creemos que estaríamos en un déficit al menos moderado de alrededor de un 10% de las plazas que realmente necesitaríamos. O sea, quizá no son cifras tan alarmantes como las que ha comentado antes Juanfran en relación a la prevalencia y demás, pero sí que al menos de atención sobre lo que necesitamos desde nuestra especialidad para cubrir adecuadamente a los pacientes por diabetes. Y el último dato, los hospitales de día son claves en esta situación y en el año 2017 en el Recalsen nos salía que no llegábamos al 40% de presencia de hospitales de día en los servicios de endocrinología y nutrición. Estamos peleando para que eso sea una realidad prácticamente en todos, pero nos queda todavía mucho camino por recorrer. Así que veremos en el año 2021, que estamos analizando ahora las cifras, si hemos conseguido mejorar algo. Perfecto, ojalá. Me gustaría pasar ahora a Miguel Ángel, pero es verdad que has comentado, hay un tema que sí que me gustaría que, bueno, a lo mejor pudieras comentar, ¿no? El tema de que, bueno, contáis con residentes de 75 por año, una estimación de probablemente la siguiente 89. La especialidad de endocrinología y nutrición no es de las más demandadas o sí que es atrayente o... Porque lógicamente tendría, por ejemplo, pediatría, no quiero decir nada, pero bueno, en una población en la que estamos más envejecida quizás a lo mejor es más necesario. Y con el tema de la obesidad, quizás endocrinología y nutrición pues tiene un futuro potencialmente muchísimo más, bueno, pues con más recorrido. En ese sentido, ¿es una de las especialidades que menos atrae, que más atrae? O... Excelente pregunta, Mercedes. Esto es una de nuestras preocupaciones actual. La especialidad de endocrinología ha pasado de ser una de las más demandadas. Cuando yo hice la especialidad había tortazos para cogerla y ahora no voy a decir que quedan plazas libres porque no es verdad, pero ha pasado, bueno, pues a una categoría, a la segunda división, por así decirlo. Estamos trabajando en ello, queremos identificar las causas que hacen que esto, bueno, pues haya sido así. Un aspecto que sí que claramente influye es la ausencia de técnicas. Es verdad que es una especialidad con no muchas técnicas, pero sí que poco a poco se van incorporando algunas de ellas, ecografías tiroideas, la monitorización continua de glucosa, las bombas de insulina. Bueno, ahora empezamos con técnicas de composición corporal y en el aspecto nutricional la ecografía también se está implementando cada vez más. Bueno, queremos trasladar eso a los futuros residentes para que también vean que es una especialidad que también puede ser interesante en ese sentido. Y luego hay otras especialidades que tienen también un atractivo, no lo vamos a negar, económico, monetario, de retorno más rápido. Dermatología está arrasando últimamente y a veces ahí es difícil de luchar, ¿no? Con una situación que es muy específica de determinadas especialidades. Pero bueno, estamos trabajando en ello y espero que en un futuro podamos hacer más atrayente nuestra especialidad, sí. Lo que comentas, ¿no? Esa atracción a lo mejor a través de la incorporación de las nuevas tecnologías que yo creo que, bueno, pues poco a poco sí que endocrinología y nutrición también está posibilitando el que se vayan introduciendo. Perfecto. Miguel Ángel, ahora ya sí que sí, vamos contigo y bueno, pues tu especialidad, el tema económico, aunque no nos gustaría entrar ahora de lleno a un aspecto valorativo, sí que es verdad dar datos negro sobre blanco, cuál es lógicamente la carga económica que supone la diabetes a día de hoy a las arcas del Estado y luego por otra parte, pues si se puede hacer alguna comparativa en relación a otros países de nuestro entorno para, bueno, pues conocer si es mucho, poco, si es similar. Sí, y muchas gracias, Mercedes, por la pregunta. En primer lugar, quiero ir un pasito hacia atrás. Has comentado el tema de la obesidad. Yo creo que ahora que estamos hablando mucho de pandemias, yo creo que una de las pandemias del siglo XXI evidentemente va a ser la obesidad, con lo cual permite una reflexión al respecto. Vamos a valorar la diabetes, pero es que la diabetes está conectada con muchos otros aspectos, con lo cual muchas veces las estimaciones que hacemos, y lo hemos estado comentando con Javier y con Juanfran antes de la presentación, las estimaciones que hacemos no son cálculos exactos, con lo cual nos movemos en ese mundo estimativo que nos ayuda a tomar decisiones, pero creo que es necesario tener datos reales
y actualizados en ese sentido. Pero bueno, por dar unos números, siempre los números son un tanto fríos, pero bueno, vamos para darle el contexto. Aproximadamente el coste de tratamiento anual de una persona con diabetes mellitus 2 en España actualmente se sitúa alrededor de unos 3.000 euros año. Eso es una primera cifra. Se hizo un estudio sobre una estimación en el año 2012 para calcular el coste directo sanitario, es decir, solamente asociado a lo que son pruebas, visitas, fármacos, etcétera, etcétera, ingresos hospitalarios, y el coste de la diabetes en ese año fue aproximadamente de unos 5.800 millones de euros. Estamos hablando de cifras muy potentes que yo creo que tendrían que hacer reflexionar a la administración realmente de que esto es un tema muy relevante y hay que tomárselo muy en serio y que, bueno, pues tenemos que tomar iniciativas para disminuir estas cifras. Esos 5.800 millones del año 2012, si aplicamos el IPC, aproximadamente podrían representar actualmente unos 6.000 millones de euros en el año 2021. ¿Qué cantidad del gasto sanitario total representaba la diabetes en el año 2012? Que puede ser más o menos similar al que puede representar ahora. El 8,2% del gasto sanitario. Es decir, vuelvo a repetir que son cifras muy, muy relevantes para tomar a la diabetes mellitus, bueno, pues como un problema importante desde el punto de vista económico. Perdonadme que yo me ciña exclusivamente a este aspecto. Tenemos otros datos, por ejemplo, en Cataluña las personas con diabetes suponen un coste unitario por persona y año aproximadamente de 3.150. Veis que los datos son muy similares a la estimación que os comentaba ahora. Y es la población en Cataluña que representa un mayor gasto sanitario total, aproximadamente unos 1.760 millones de euros. En relación a la segunda pregunta, ¿cómo estamos con respecto a otros países de nuestro entorno? Bueno, tenemos algún dato también estimativo del coste por paciente estimado en el año 2009 y España tenía un coste por paciente menor que Reino Unido, Italia, Alemania y Francia, que se podemos considerar lo que llamamos siempre los 5 países, los core countries, que decimos en inglés, perdonadme el anglicismo, entre lo que se encuentra España. Con respecto a estos países, el gasto por paciente era el menor de estos 5 países. Aproximadamente la mitad con relación a Italia y Reino Unido y un tercio con respecto a Alemania y Francia. Bueno, pues, ¿qué significa? Tendremos que hacer más inversión. Pero perdonadme, hago la última precisión ya para pasar a otras preguntas. Lo importante no solamente es hacer inversión, lo importante es hacer inversión y medir cómo va a repercutir esa inversión en resultados en salud. Es muy importante porque muchas veces cuando se habla de nuestra especialidad, de la economía de la salud, parece que solamente vamos a la parte del coste. Tú me has preguntado solamente por el término económico, pero siempre tenemos que unir qué invierto, no me gusta hablar de gasto, qué invierto, y en este caso mucho más concreto, qué invierto para conseguir qué resultados en salud. Y siempre tenemos que medir estos dos aspectos. Hablamos ahora de los sistemas sanitarios basados en el valor, está muy de moda ahora mismo en nuestro ámbito. En esos sistemas sanitarios basados en valor siempre tenemos que ver, por supuesto, calcular cuál es el coste, pero también medir de una forma muy precisa cuáles son los resultados en salud que vamos a conseguir con esa inversión. Lo dejo ahí porque si luego da pie a más debate, seguimos. No, seguro que sí. De hecho, quizás a lo mejor, Miguel Ángel, invertir más no quiere decir tener mejores resultados. Por supuesto que no. Tu País Vasco no quiere decir que tenga unas tasas mejores controladas y demás. Por supuesto que no. Obviamente parece que sería lógico si yo invierto y coordino mejor todos los servicios, y en esto Javier y Juanfran pueden decir mucho más que yo, pues seguramente los procesos serían mayores. Pero claro, cuando estamos hablando de inversión, y luego lo veremos, no solamente es inversión en gasto sanitario directo, sino que a lo mejor, lo que comentaba Javier, en educadores, en campañas de formación para pacientes, todo eso está incorporado en este tema y esto no lo estamos incluyendo en ese coste directo sanitario, ¿vale? Pero lo dejamos ahí para dar una pequeña pincelada. Sí, aunque también me gustaría, porque de esto lo desconozco y siempre se habla mucho de medir en salud, medir los resultados. Normalmente siempre se tiene como el marco de un año, pero en salud
un año es lo lógico, o bueno, pues, o estas estimaciones a nivel económico se tienen que hacer pues para saber si ha habido una buena inversión, si el gasto realmente ha sido una inversión positiva, si hay que reorientarlo. ¿Es a un año o normalmente, dependiendo de a lo mejor qué se vaya a medir, tenemos que esperar 2 años o 3 años? Hacemos muchas veces estimaciones a un año Para poder ver simplemente resultados porque... y ver si hay que hacer o no cambios. Claro, Mercedes, te comentaba que normalmente hacemos estimaciones a un año por una razón, porque el presupuesto normalmente lo medimos año a año, ¿eh? Y es una forma de pues, adecuar estas medidas al presupuesto. Por supuesto que no es suficiente medir el impacto que va a tener la diabetes un año, ¿eh? Vamos a ver que si tomamos unas medidas adecuadas podemos evitar complicaciones de la enfermedad y no estamos hablando de complicaciones en un año preciso, sino complicaciones a largo plazo, con lo cual tenemos que hacer estudios a corto plazo y estudios a medio y largo plazo que realmente nos den una dimensión de cuál podría ser el impacto de una medida a nivel de costes y de resultados en salud. De costes, muchas veces hablamos de costes evitados, hipoglucemias, ingresos, etcétera, etcétera, ¿eh? Pero vuelvo a repetir que luego seguro que incidimos en el tema. Perfecto, pues ahora vamos a lanzar una pregunta y en esta ocasión no la voy a hacer yo. La semana pasada tuvimos un directo también con pacientes, les avanzamos que íbamos a tener este encuentro y ellos ya os lanzaron una serie de preguntas que bueno, pues grabaron en vídeo y que sí que me gustaría pues ahora mismo que las pudiéramos emitir. Esta primera pregunta es para Miguel Ángel, así que vamos a ver si podemos emitirla ahora en un momento. Muy buenas, soy Mariana Martínez Aguayo y soy diabética tipo 2. Bueno, quiero lanzaros 2 preguntas. En primer lugar sería, ¿qué inversión será la necesaria para paliar el problema de escasez en la enfermería educadora? Y luego la segunda es si la inversión en la monitorización de la glucosa intersticial podría mejorar los resultados para la salud. Muy bien, yo había dicho que era para Miguel Ángel, pero bueno, por supuesto, adelante, aunque la primera parte ya estuvimos hablando, ¿no? El tema de las enfermeras es complicado, pero yo creo que también incluso Javier y Juan Francisco pueden contestarla, pero si quieres, Miguel Ángel, adelante y luego pasamos desde la perspectiva profesional sanitaria y de los pacientes. Bueno, no sé si lo habéis oído bien, ¿no? Que la inversión en las nuevas tecnologías podrían mejorar los resultados en salud. Y luego el tema, bueno, pues de enfermería, si tienes algún dato también, Miguel Ángel, pues sé que es más específico, pero adelante con ello. Perfecto, vamos a empezar, si queréis, por el problema de escasez de enfermeras educadoras. Ya lo ha comentado Javier, evidentemente hay una escasez real, no solamente en enfermería en diabetes, sino en todas las áreas. Pero bueno, por responder a esta pregunta, primero, habría que tener en cuenta a toda la población diagnosticada. Ya hemos dado datos. En España, lo ha comentado Juanfran, una prevalencia global de diabetes mellitus tipo 2 aproximadamente del 13,8-14%. Y luego, lo que es importante, un 7,8% tiene desconocimiento de su enfermedad. Perdón, un 7,8% sí la conocen, pero un 6% de ese 13,8% la desconoce. Con lo cual, evidentemente, ahí tenemos un problema importante y aquí el tema de educación es fundamental. Es decir, podría haber más de 2 millones de personas con diabetes mellitus tipo 2 sin diagnosticar. Con lo cual, esto va a consumir una serie de recursos importantísimos. Si yo pongo seguramente en la balanza el invertir en educadores y lo que voy a tener que pagar precisamente por este desconocimiento y toda la evolución y complicaciones, me va a salir muy barato, perdonadme la expresión coloquial, el invertir en educadores, lo tengo clarísimo. Claro, tengo que realmente dimensionar todo esto. Por supuesto, si esa inversión en enfermería requeriría una inversión importante, pero sobre todo lo más importante que también tendríamos que invertir es en detección y diagnóstico. Creo que es fundamental, porque muchas veces tenemos enfermedades silentes, y la diabetes puede ser una de ellas, y Juanfran seguro que puede tener más datos al respecto, que realmente nos está impactando mucho a nivel de complicaciones que no detectamos y supone un coste importante para el Sistema Nacional de Salud. Si diagnosticamos a todos los pacientes, creo que se han dado datos que serían aproximadamente unos 6 millones de personas con diabetes en España,
Por supuesto, habría que pensar en dotar de medios sanitarios, Javier lo ha comentado, de profesionales sanitarios a nivel médico y, por supuesto, de todo el mundo de enfermería. Los datos de la Unión Europea, hay datos que estiman que en España hacen falta aproximadamente unas 100.000 enfermeras en total para atender a toda la población. No me estoy refiriendo solamente a diabetes. Fijaos el déficit tan importante que tenemos. Y luego hay que considerar que las personas que tienen diabetes pueden también tener otras patologías, otras comorbilidades, con lo cual el esfuerzo a realizar es grande. Yo creo que lo debemos tomar muy en serio porque es un problema muy importante, vuelvo a repetir, no solamente para diabetes, sino para otras patologías. Respondiendo a la segunda pregunta, para dar pie a mis compañeros, los sistemas de monitorización flash de glucosa ya han demostrado que ahorran costes al reducir hipoglucemias y ingresos hospitalarios derivados de estas hipoglucemias. Hemos compartido hace poco desde nuestra empresa con un grupo de expertos, entre los que se encuentra Javier Escalada, y hemos publicado estos datos. Os doy datos, perdonadme, que son datos muy, muy duros, porque al final el número es duro. Aproximadamente, asumiendo una cohorte hipotética de 1.000 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 tratados con una pauta bolo-basal durante un año, estos sistemas de monitorización flash de glucosa podrían evitar 5.400 hipoglucemias en 1.000 pacientes, de las cuales 1.220 podrían ser graves y 4.200, 4.187 no graves. Además, se podrían reducir 48 ingresos debidos a esta hipoglucemia, vuelvo a repetir, en esta cohorte de 1.000 pacientes que la hemos tomado como referencia. Y podría generar también en esta cohorte de 1.000 pacientes los sistemas de monitorización flash de glucosa unos ahorros aproximadamente de 580.000, 600.000 euros al año para estas 1.000 personas. Es decir, aproximadamente un 21,5% de ahorro. Estamos hablando de cifras realmente muy, muy relevantes. Y luego también en esta cohorte hipotética de 1.000 personas con diabetes mellitus tipo 2 tratados con al menos 2 dosis de insulina, estos sistemas de monitorización flash de glucosa podrían evitar 5.936 hipoglucemias, de las cuales 1.221 serían graves y 4.715 no graves, además de aproximadamente también unos 50 ingresos de hipoglucemia por año. Con lo cual se podrían generar ahorros en esta población de unos 500.000 euros año para estos pacientes, que podrían ser un 17% del gasto. Es decir, son cifras creo que muy, muy, muy impactantes. Exacto, la importancia de invertir tanto en recursos humanos, ¿no?, como sería el tema de enfermería, y luego también en nuevas tecnologías, que está coste efectivo demostrado, que es bueno, pues al final una inversión. Juanfran, Miguel Ángel ya ha abordado más el tema de números, de datos, también ese déficit de enfermeras que por la información también que tenemos por parte del Consejo de Enfermería, estamos en cuanto a número de enfermeras por habitantes los quintos de Europa por la cola. Bueno, reformulando un poco, ¿no?, la pregunta de esta paciente que estuvo con nosotros la semana pasada, ¿qué papel clave lógicamente juega enfermería? Y luego, por otro lado, también cómo mejora la calidad de vida, que está demostrado también, pero también que nos lo traslades esos sistemas de monitorización de cara al día a día del paciente. Yo creo que hemos dado datos muy significativos. Uno era que la obesidad era un factor muy importante en la diabetes tipo 2 y que esa obesidad venía de un estilo de vida poco saludable. Yo pienso, o la idea que tenemos desde la Federación Española de Diabetes, es que la enfermera tiene que empezar en las edades más tempranas y se debería de incorporar incluso a la edad escolar. Es decir, los hábitos de vida saludables tienen que partir de la base desde la infancia. Muchas veces hemos hablado de la enfermera escolar en el ámbito de la atención sanitaria para niños con enfermedades crónicas, pero nosotros vamos más allá. Nosotros creo que la enfermera debería estar ya presente en los centros escolares y con un programa basado en la educación para la salud y la prevención. Y luego han dicho algo que me parece muy interesante. Lógicamente, los pacientes tipo 2, y me duele decirlo porque siempre me estoy generando amigos en la atención primaria, pero hay que ser reales.
En atención primaria, los pacientes tipo 2 los atienden los médicos de atención primaria y no tienen tiempo material. Y las enfermeras de atención primaria tienen muy poca escasa formación en cuanto a educación diabetológica. Entonces, los pacientes en este sentido están bastante desatendidos. Lo que defendemos desde la Federación Española de Diabetes, que creo que lo ha comentado Javier, es la incorporación de la imagen del enfermero experto, educador en diabetes en atención primaria, que yo creo que es el eslabón que falta entre el médico, que es el que pone el tratamiento, y el paciente. Y además el que tiene que hacer el seguimiento de que ese tratamiento se cumpla. Y aparte serviría como punto de unión con el hospital, precisamente con el endocrino. En cuanto a los sistemas de monitorización de la glucosa, bueno, yo creo que lo ha comentado perfectamente Miguel Ángel, está completamente demostrado. Los datos que ha dicho han sido súper completos. Yo diría bueno, que los pacientes tipo 1 y los pacientes tipo 2 comparten, bueno, no tienen el mismo tratamiento, solo coinciden en el mismo tratamiento un grupo de pacientes que son los pacientes tipo 2 insulinizados y que bueno, simplemente apostaría que la utilización de estos sistemas de monitorización por parte de los pacientes tipo 2 producirían un ahorro de un 21,5% del total del gasto en los pacientes tipo 2, como he dicho, y un 43,1% en los pacientes tipo 1, lo que supondría, creo que la ha comentado él también, un ahorro de 580.000 euros en los pacientes tipo 2, si cogemos a 1.000 personas, y un ahorro de 1.910.000 euros en el tipo 1 si cogemos también o nos fijamos en 1.000 personas. En este aspecto yo creo que Miguel Ángel ha dicho muchísimos más datos que yo pueda aplicar. Lo que sí hay que hacer una reflexión, y es que hay que ver entender a la administración que esta inversión en estos dispositivos es un ahorro, como él también ha explicado muy bien, a largo plazo. Hay que crear proyectos en el que se vea reflejado el ahorro a largo plazo. Yo creo que la inversión en los avances tecnológicos es eso, un ahorro a largo plazo. Perfecto. También, bueno, pues Javier, un poco esa innovación, como ha comentado Juan Francisco, es muy importante para la calidad de vida, pero son los profesionales, ¿no?, los que al final también tienen que conocerla, tienen que saberla utilizar y luego también trasladársela al propio paciente, ¿no? Es uno de del cuarto pilar, ¿no?, por decirlo de alguna manera, del tratamiento de la diabetes. En este sentido, podríamos decir que la administración pública está invirtiendo en formación bueno, pues al colectivo de profesionales para que luego, lógicamente, puedan replicar y trasladar esa formación, porque al final es un poco como bueno, pues la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Sin formación de profesionales no se puede formar al propio paciente, y aunque se tenga acceso, que también estamos viendo por parte de Juan Francisco Perán esa limitación de acceso, pero aunque se tuviera, sería una tecnología que no se podría sacar en la máxima bueno, pues, resultados de poderla tener a su disposición. ¿Cómo está esa situación a día de hoy, Javier, esa formación para vosotros? Sí, bueno, antes de entrar en este delicado aspecto de formación y de responsabilidad de la administración pública sobre ella, sí que me gustaría recalcar un aspecto en relación a lo que acaban de comentar tanto Miguel Ángel como Juan Fran magníficamente, y es que es verdad que hacen falta muchas enfermeras educadoras y especialmente de atención primaria, pero si no conseguimos que esa especialización sea reconocida como tal, pues lo que ocurrirá es que lo que nos pasa en muchos sitios, que consigues tener una enfermera educadora, la consigues formar o se forma ella estupendamente, y al cabo de un tiempo, cuando hay que consolidar la plaza, otros méritos hacen que otra persona acceda al puesto, puesto que, insisto, no está reconocido, por lo menos hasta el momento actual, esta especialización. Y esto es fundamental para consolidar a aquellas personas que van adquiriendo esta capacitación, que no es fácil de conseguir. El tener un adecuado conocimiento de educación diabetológica lleva mucho tiempo, y yo creo que hay que, bueno, estamos todos de acuerdo, lo hemos hablado muchas veces, que conseguir que esto se reconozca por parte de la administración y que estas plazas tengan su perfil, como hay
en otras partes de la enfermería para que esto se consiga, ¿no? Dicho esto, efectivamente, como muy bien has dicho, si además luego, por mucha tecnología que haya, que se ha demostrado perfectamente que es coste eficiente, no se forma bien a la gente, pues no se van a conseguir esos excelentes números de ahorro que decía Miguel Ángel y que decía Juanfran, ¿no? Así que necesitamos formación. La formación hasta ahora la está dando la industria farmacéutica, hay que reconocerlo. La administración, en ese sentido, brilla por su ausencia y fue sorprendente cuando en julio del año pasado el Congreso de los Diputados aprobó aquella propuesta de prohibir prácticamente, o por lo menos sugerir la prohibición de la financiación por parte de la industria de la formación que recibimos los médicos. Entonces, esto es un tema que ha generado mucho debate, que ha hecho que la Organización Médica Colegial también saltara un poco a defender lo que hasta el momento estamos recibiendo los médicos, porque quizá se pueda considerar en un futuro, yo no diría una sustitución, sino una coexistencia de la formación por parte de la administración pública y de lo que la industria farmacéutica pueda aportar, siempre y cuando haya unas reglas bien establecidas, haya un código ético que creo que tenemos todos y que cada vez además es más exigente para que esa formación no tenga un sesgo y que se reciba de una forma adecuada. Entonces, me parece que la administración ahí, yo creo que lo que hizo fue, bueno, a ver qué respuesta tengo ante esta sugerencia, pero se tiene que poner las pilas porque todavía está muy lejos de poder llegar a la formación que todos los médicos necesitamos para mantenernos actualizados. Esto es una cosa. Y la otra cosa, incluso aun cuando llegara a esa formación que todos deseamos, también se tiene que acompañar de medidas estructurales. Y en este sentido me refiero, por ejemplo, a esos 5 días que ahora están reconocidos de formación al año, que serían insuficientes, bueno, que serían, no, que son insuficientes a todas luces para mantener una adecuada formación. O sea, si creemos en la formación, demos un tiempo realmente adecuado para ello y pongamos los medios para dar una formación que sea de calidad. Insisto, tanto por la parte pública como por la parte privada, que si se hace bien, pues bueno, yo creo que complementa perfectamente lo que todos necesitamos, ¿no? Efectivamente, también en los colectivos de pacientes también bueno, pues reclamaron ante esta, bueno, pues, esa propuesta, ¿no?, por parte del Congreso de los Diputados, que se eliminara esa formación, esa ayuda formativa, charlas informativas y demás, porque como tú muy bien dices, hay un código bueno, pues que se cumple y es a nivel europeo. Entonces ahí, de todas maneras, también yo creo que has dado la clave, ¿no? En el momento en el que sí, en un futuro la administración sí que proporcionará esa formación y esa educación, yo creo que, bueno, no sé, tu opinión, no tendría por qué tampoco desaparecer, es decir, sería totalmente viable esa coexistencia entre público-privado, que creo que también en otros países bueno, coexisten sin ningún tipo de, no sé si a lo mejor también conoces otras realidades europeas y que sí que existe esa formación pública-privada y que lógicamente contribuye a maximizar, ¿no?, el resultado formativo. Bueno, es que me parece que lo lógico sería aunar esfuerzos. Esto es como todo en la vida. Si tú tienes la posibilidad de llegar a una meta de la mano de dos, pues seguro que lo vas a conseguir mejor que si lo haces solo con uno, a no ser que ese uno sea potentísimo. No es el caso. Por tanto, me parece que es que lo lógico sería aprovechar esa escuela que ya ha creado la industria farmacéutica en cuanto a formación de profesionales. Si hay que reglamentar alguna cosa, que bastante reglamentado está, pues que se haga, por supuesto, pero no hay por qué excluirlos de esa formación que a día de hoy la que tenemos los médicos es gracias a lo que la industria farmacéutica ha hecho hasta el momento. O sea, la administración en ese sentido, insisto, se queda muy atrás. Por tanto, invitada a que se una al carro, pero vamos todos juntos. Perfecto, sí, yo creo que también siempre lo lanzáis, ¿no?, desde las sociedades científicas, que hay que colaborar todas, todos los agentes, ¿no? Es decir, administración pública, sociedades científicas, asociaciones de pacientes y empresas farmacéuticas, siempre con un código reglamentario que, lo que muy bien dices, ya existe
bueno, yo creo que es uno de los sectores más, que bueno, pues más regulación tiene y que se cumple en este sentido. Gracias, Javier. Pasando ya también a la siguiente pregunta que nos hicieron también la semana pasada, Juanfran, esta iba dirigida para ti, hacia el ámbito de la educación y de los recursos dirigidos a las personas con diabetes. Pero vamos a proceder ahora a que te haga la pregunta directamente Ana Trabadelo. Adelante. Estamos cargando el vídeo ahora. Hola a todos. A mí lo que me gustaría saber es si piensan que en el momento actual los recursos que se destinan a la diabetes son suficientes o no. Bueno, Juanfran, quizás es un poco repetirlo, pero sí que es verdad que bueno, podrás a lo mejor dar algún dato más que quisiera sobre todo ahondar, no económico, pero en cuanto a recursos, que de manera indirecta también bueno, pues repercute económicamente. Bueno, yo creo que en este sentido lo hemos explicado prácticamente todo. Yo creo que recursos económicos, pues lógicamente, dotar de los avances tecnológicos, en este caso lo que estamos pidiendo, la financiación del sistema PLAS para los pacientes tipo 2 insulinizados, que tengan acceso y sobre todo lo hemos dejado clarísimo, que se haga inversión en educación diabetológica. Es vital, y además lo ha dicho Javier, lo ha dicho perfectamente, que nos sirven los avances tecnológicos y luego no sabemos incorporarlos a nuestro estilo de vida o a nuestro día a día. Entonces, lógicamente, para que sea coste efectivo necesitamos educación diabetológica. El tema de la educación diabetológica, pues la verdad que es un tema muy extenso. Javier ha hecho más o menos un resumen de la realidad que hay a nivel nacional. Solamente me gustaría añadir que la Federación Española de Diabetes, junto con el Consejo General de Enfermería, está trabajando para que se reconozcan esos diplomas de acreditación o acreditación avanzados, que consideramos que es importantísimo. Importantísimo no solo para que el paciente tenga lo que reclamamos. ¿Y qué reclamamos? Pues bueno, la definición de educación diabetológica yo diría que tiene que ser individualizada, de calidad, continuidad en el tiempo, y no solo para los pacientes, sino también para sus familiares. Algo que también estaba olvidado y considero que es muy importante. He explicado más o menos el problema que encontrábamos en atención primaria, pero también estamos encontrando ese mismo problema a nivel hospitalario. Y es lo que ha explicado Javier, que cuando una de las personas que está dedicándose a la educación diabetológica, uno de los enfermeros expertos, educadores en diabetes FISA, no tenemos recambio. Y realmente tiran de una lista de carácter general y eligen a una persona que quizá, pues bueno, ni le guste la diabetes, ni tenga vocación, ni siquiera formación, lógicamente. Algo que nosotros consideramos que es muy importante. Nosotros creo que hay aspectos, incluso aspectos psicológicos, que una persona que ya no que solo esté formada, sino que también le guste la diabetes, que es algo que tiene que es vocacional. O sea, es que yo creo que eso debe llevarlo el mismo enfermero. Ayudaría muchísimo a los pacientes. Simplemente decir eso, que estamos trabajando, que creo que vamos en la misma línea y que es cuestión de voluntad. Cuestión de voluntad porque no estamos pidiendo algo que sea costoso. Es decir, lo único que estamos pidiendo es que se reconozca ya la gente que ya está trabajando, que se le reconozca la titulación, una titulación. Y luego también es cierto que yo he visto las situaciones de enfermeros que han puesto, y mientras no reciben la formación, pasan verdaderas situaciones incómodas, porque llegan pacientes expertos y lo ponen en situaciones muy incómodas. Yo creo que la administración no debería dar lugar a dar tampoco esa imagen dentro de los centros hospitalarios. Perfecto, Juanfran. Yo creo que has dado también datos muy importantes en cuanto a nivel de la importancia de los recursos humanos, ¿no? Que son claves, y aparte, bueno, pues la formación que se les da en España es uno de los mejores y muy reconocidos nuestros profesionales. Junto con los recursos humanos, lógicamente, Javier, están los recursos tecnológicos. Ahora mismo, y con el tema del COVID-19 ya venía antes, me parece que con el COVID-19 ha aparecido algo que no existía, ya estaba todo el ámbito de la telemedicina, que quizás a lo mejor antes de que te lance o contestes la pregunta, contextualices un poco qué
es la telemedicina, porque quizás a lo mejor hay que definir muy bien, telemedicina no es todo, y sobre todo si en nuestro país consideras que está infratratada, es decir, no se la está no infrautilizando, sino no tratada adecuadamente, y luego por otra parte si consideras que se dedican los recursos adecuados para que se la pueda sacar la máxima potencia, utilidad, porque ya que tenemos acceso a ellos, que realmente sea útil a nuestros profesionales y a nuestros pacientes. Bien, bueno, creo que esta pregunta enlaza muy bien con lo que preguntaba esta persona con diabetes, ¿no? La anterior, que hablaba que otros recursos se pueden conseguir o que harían falta, pero antes de meterme en ello sí que me gustaría complementar un poco lo que ha dicho muy bien Juanfran, porque hay algunos otros aspectos que no tienen que ver con la telemedicina que sí que quizá podrían también mejorar un poco la atención a las personas con diabetes. Sería un poco, o sea, la carta a los Reyes Magos que yo pediría en este sentido estaría también dentro de eso, aparte de lo que él ha dicho, el tema de los visados. El tema del visado, del que también hemos debatido muchas veces en otras ocasiones, pues también permitiría a que muchas personas con diabetes que ahora no tienen acceso a algunos de los mejores fármacos que tenemos en los últimos años, pues puedan tener acceso, ¿no? Eso nos parece que es un visado injusto, por lo menos a día de hoy, exclusivamente económico, y sería muy importante también trabajar en ello, ¿no? El tema de los hospitales de día a los que antes yo hacía referencia, necesitamos que haya un apoyo mayor por parte de la Administración, porque también han demostrado ser coste eficientes, disminuyen también ingresos, igual que lo hace una adecuada monitorización continua de glucosa, y eso ahorra costes clarísimamente y por tanto es una inversión, como muy bien decía antes Miguel Ángel, de cara a evitar también problemas en un futuro. Y ya para las personas con diabetes, desde luego, es un acceso mucho más directo al especialista que corresponda, porque también otro de los aspectos que yo pondría en esa carta es una gestión mejor de las consultas. Muchas veces ahora hacemos o damos revisión a un paciente, pues venga usted dentro de 6 meses. Y cuando viene dentro de 6 meses, pues no le ha pasado nada, está estupendamente y poco aportamos. Y sin embargo, cuando nos necesita, no tiene sitio en la consulta porque están todas petadas. O sea, sería cuestión de hacer una consulta un poco a demanda real de lo que los pacientes necesitan, y para eso habría que hacer un cambio en la gestión, y muy probablemente las nuevas tecnologías eso podrían ayudarnos y demás. O sea que mejor gestión, implantación de hospitales de día, quitar visados, lo que él decía, educación dietológica, etcétera. Creo que eso mejoraría mucho la atención a las personas. Y la telemedicina. La telemedicina, que el tema del COVID nos ha obligado a ponerla en marcha, pues efectivamente ha sido una herramienta que nos ha permitido en muchos casos el mantener un cierto contacto con nuestros pacientes con diabetes, a pesar de que han sufrido mucho el no poder tener un acceso a sus especialistas, ¿no? Eso primero hay que reconocerlo, pero sí que es verdad que de alguna manera se ha conseguido paliar el desastre. Al principio, de mala manera, porque ha sido una telemedicina muy rústica, de teléfono y poco más. Y por tanto, es muy importante, como decías tú al principio, definir qué entendemos por telemedicina, yo diría, de calidad, ¿no? O sea, una telemedicina de calidad que sí que complementaría muy bien la consulta presencial, que tiene que seguir existiendo, por supuestísimo, podría ser, insisto, una herramienta complementaria que haga que lo que podemos ofrecer a los pacientes pues sea mejor de lo que estamos haciendo hasta ahora. Entonces, bueno, habría que definir modelos de teleconsulta. Me lo he escrito aquí porque son muchos puntos y me voy a olvidar alguno. O sea que hay que seleccionar a los pacientes y también su patología en ese momento. No vale para cualquier situación y para cualquier paciente, ¿no? Por ejemplo, un paciente que no hemos visto nunca, un paciente que llamamos nuevo, lo ideal es verlo presencialmente. Otra cosa es que ya conozcamos al paciente y que alguna circunstancia pueda solucionarse a través de la telemedicina. Hay que conseguir el consentimiento informado del paciente. Esto no es aquí te doy esto y tú te aguantas. Si el paciente no quiere, la telemedicina no tiene lugar en ese caso. Necesitamos personal competente. Hay que formar, por supuesto, al paciente que va a recibir esa teleconsulta de esa forma, pero también los que la damos tenemos que saber cómo manejarnos en esas situaciones. Hay que tener un registro de la actividad. La vía de comunicación tiene que ser adecuada. Hemos estado funcionando con teléfonos y todavía seguimos haciéndolo, y la videollamada sería un salto de calidad brutal.
habría que insistir un poco en ese sentido. Y, por supuesto, pues en vías a después a poder hacer auditorías y ver que lo que estamos haciendo realmente aporta. Hay que tener un registro de la actividad, analizarla y ver si finalmente lo que estamos haciendo de nuevo mejora lo anterior. Porque si no, como antes decía Miguel Ángel, no tiene sentido. O sea que la telemedicina sí, pero con todos estos condicionantes, haciéndola bien y analizándola para ver si realmente tiene sentido que en el futuro la mantengamos. Yo creo que sí, pero habrá que demostrarlo. Perfecto. Ya pasando al tema económico, lógicamente, como ha comentado muy bien Javier, la telemedicina es importante. La telemedicina, lógicamente, tenemos que apostar por ella, una telemedicina de calidad. No sé si hay datos, Miguel Ángel, en cuanto a otros países, en qué situación se encuentran, si también igualmente la pandemia del COVID-19 pues les pilló también un poco también por sorpresa y tuvo que incorporarse a marchas forzadas, o no, ya había una mayor cultura. Siempre pensamos que en España estamos más atrasados, quizás a lo mejor no, y era para ver si teníamos datos en este sentido. Miguel Ángel. Gracias, Mercedes. Antes de contestarte a la pregunta, quería hacer una precisión con respecto al concepto de telemedicina. Yo creo que debemos de diferenciar muy bien lo que es salud digital, que es hacia dónde debemos de tender. Yo creo que a un concepto global e integral de salud digital. Otra cosa es la telemedicina y otra cosa es lo que se ha hecho durante el tiempo del COVID, que ha sido teleconsultas y, como muy bien ha dicho Javier, consultas telefónicas. Yo, perdonadme, no me atrevería a hablar del concepto de salud digital porque ha habido un esfuerzo titánico por parte de los profesionales sanitarios por intentar mantener una atención sanitaria a los pacientes a base de llamadas telefónicas y esfuerzo, ya os digo, que creo que espectacular y que no hemos sabido reconocer, aparte de algunos aplausos que hemos dado en algún momento, y de verdad creo que es un tema que todavía tenemos pendiente. Con lo cual, vamos a hablar de telemedicina, pero yo creo que habría que integrar salud digital, telemedicina y estas consultas que hemos empezado y que deberíamos de mejorar, ¿vale? Dicho esto, España no está rezagada en este campo, incluso lidera ciertas estadísticas en el área. Se ha hecho una encuesta internacional reciente y en España el 62% de los pacientes había utilizado algún sistema de teleconsulta. Le siguen de cerca a Canadá, que es un país muy, muy relevante en este aspecto, con un 56%, y Reino Unido con un 54%. Alemania, Italia y Francia se sitúan en los últimos puestos en este ranking de países, llamémosle, avanzados. Con lo cual, ¿qué tenemos que aprender de la pandemia de COVID-19? Bueno, pues tenemos que aprender a la forma de relacionarnos profesionales sanitarios y pacientes. Lo ha dicho perfectamente Javier. Una primera consulta no puede ser a través de una llamada telefónica, pero quizá a lo mejor una consulta para determinar si el paciente está bien o no, pues a lo mejor lo que hace es ahorrar tiempo a ese profesional que puede dedicar a otros, con lo cual hay que hacer un estudio mucho más concienzudo en este sentido. En el último año se habla de que casi el 90% de los encuestados han realizado también una teleconsulta por primera vez, con lo cual, bueno, pues ha sido lo único o de las pocas cosas positivas que veo yo en el tema de la pandemia. Sin embargo, España sí va por detrás en el uso de aplicaciones informáticas. En este sentido, Reino Unido lidera la lista de países que utilizan ese tipo de aplicaciones con un 43%, seguido de Canadá con un 42%, Italia con un 40%. En este sentido, y aquí hay un problema muy importante, la mayoría de los encuestados que utilizan app de salud, casi un 60%, la ha instalado sin recomendación por un médico. Esto me preocupa, porque claro, yo me autocontrolo mi enfermedad. Está bien, pero creo que es básico, y otro punto a tener muy en cuenta es que este tipo de aplicaciones siempre debe estar liderada y controlada, recomendada por pues un profesional sanitario, en este caso un diabetólogo, claramente. Estas recomendaciones, pues bueno, pues sí es cierto que Alemania, por ejemplo, Países Bajos, sí nos toman ventaja en este sentido. Y bueno, pues España, pues aproximadamente utilización de app de salud con recomendación médica estamos en un 40%. Es decir, yo creo que estamos diciendo que hay un porcentaje de pacientes que no lo está utilizando con esa recomendación.
Con lo cual, en España hace falta el apoyo a los profesionales sanitarios para que impulsen todo el uso de telemedicina. Pero perdonadme, es que se les está cargando a ellos y lo digo de todo corazón. La telemedicina, que los médicos... No. Tiene que potenciarse por parte de la administración y facilitarle los recursos humanos y técnicos, porque es que si no, volvemos otra vez, que lo hagan ellos. Bueno, lo han hecho en el tiempo de pandemia, pero yo creo que hace falta seguir avanzando, ¿eh? Y luego, en ese sentido, un tema que creo que es muy importante, el tema de la educación. El tema que salía en este tipo de encuestas, el que más preocupaba, era qué iban a hacer los profesionales sanitarios con sus datos, temas de confidencialidad, ¿eh? Ello refleja otra vez la necesidad de incrementar educación y formación en la población para garantizar la confianza de esta población, de los pacientes en estos campos, ¿eh? Y por último, en España el número de usuarios de aplicaciones de app de salud en diabetes mellitus está aumentando, ¿eh? Si consideramos el número de usuarios de pago de aplicaciones y dispositivos para prevención y monitorización de enfermos con diabetes, en el año 2017 había 42.000 usuarios de aplicaciones y 111.000 dispositivos, y en el 2022 se estima que va a haber 113.000 usuarios de aplicaciones, es decir, casi multiplicamos por 3, y 169.000 dispositivos. Es decir, vamos avanzando, ¿eh? Pero evidentemente necesitamos avanzar más y sobre todo que haya apoyo de la administración a los profesionales sanitarios para que interaccionen con el paciente. Si no, es que esto por puro esfuerzo no se va a conseguir los hechos que nosotros queremos conseguir. Perdóname que me haya dilatado un poquito en esto, pero creo que es fundamental. No, de hecho, incluso también está suscitando, ¿no?, las preguntas de la gente que nos está siguiendo, porque es un tema muy, muy importante, ¿no? También todo lo que has comentado, lo de la salud digital, también que están utilizando aplicaciones móviles, pero que también es importante, ¿no?, que se sepa, que sean los propios profesionales también, que puedan conocerlas y poderlas también prescribir. Y bueno, Javier, Juan Francisco, nos lanzan dos preguntas, una de ellas sería para ti, Javier. Está poniendo, porque yo creo que lo ha avanzado ya Miguel Ángel, pero bueno, la respuesta quizás a lo mejor tendría que venir de ti como profesional sanitario. ¿Está poniendo la administración, después de todo lo que ha pasado con el COVID-19, esos recursos, o está en la senda de poner esos recursos de telemedicina y lógicamente esa formación? Y luego, Juanfran, después de la contestación de Javier, ¿tienen miedo los pacientes al uso de la telemedicina? Pues Javier, cuando quieras. Bueno, pues de momento no ha habido pasos en este sentido. Es verdad que harían falta medios tecnológicos y económicos, claramente, pues para hacer la telemedicina que Miguel Ángel perfectamente ha definido, no la teleconsulta, y por tanto ahí todavía estamos lejos. Es verdad que la situación actual, desgraciadamente, el tema del COVID no ha desaparecido, hace que muy probablemente el objetivo esté puesto en otros sitios. Incluso hay un déficit de personal, sobre todo en atención primaria, que quizás sea más prioritario de cubrir, y posteriormente ir a aspectos que, bueno, pues sean como los que estamos hablando, ¿no? Es cuestión de prioridades, por supuesto, y el presupuesto no da más de sí. Entonces entiendo que en ese sentido igual hay que esperar un poco. Yo espero que esto no dé lugar a que esto se olvide, porque sí que es verdad que la telemedicina, aunque hemos empezado a hacerla mal, vamos a decirlo, sí que estamos viendo que bien hecha puede tener sus aplicaciones, y vamos a seguir empujando en ese sentido, y necesitaremos que haya una estructura y una apuesta económica. Van a entrar, parece, dinero desde la Unión Europea si se hacen las cosas bien, y bueno, pues ahí vamos a estar todos tocando la puerta para que nos toque algo, ¿no? La telemedicina será una de ellas. Perfecto, yo creo que sí que es una gran apuesta también de los profesionales que estáis lógicamente volcados con ella. También para las asociaciones de pacientes, para los pacientes es muy importante, ¿no? Pero esa pregunta, Juan Francisco, hay mucha variabilidad, ¿no?, de personas, de pacientes. Has comentado miedo, lo que los pacientes tienen miedo a utilizar la telemedicina. Bueno, yo creo que tienen miedo y falta de recursos. Falta de recursos, miedo, porque el miedo lo genera la falta de educación diagnóstica, es decir, vamos, la falta de formación para utilizar estos dispositivos. Y por otro lado, ¿qué telemedicina se ha hecho durante la pandemia? Los pacientes tipo 1, sí, se había telemedicina real porque tenían los dispositivos que necesitaban, era
que eran los sistemas de monitorización de la glucosa. Y con esos sistemas, a través de una aplicación, podían enviar los datos a su especialista y el especialista simplemente con ver en la pantalla tenía en tiempo real los datos y con una llamada, así sí era efectiva, podía hacer modificaciones en cuanto a su tratamiento. Pero ¿y los pacientes tipo 2? ¿Qué telemedicina han tenido? No han tenido ninguna. La mitad de los pacientes, o la gran inmensa mayoría, ni siquiera se le dan tiras, que son los pacientes que van con pastillas. Y al resto, que es lo que estamos reclamando desde la Federación Española de Diabetes, no se le estaba dando los sistemas de monitorización, que son los pacientes tipo 2 insulinizados. Yo creo que la administración tiene que aprender de los errores que se han cometido. Ahora parece ser que se está empezando a dar cuenta. Van a empezar a financiar el sistema FLAEN en el País Vasco, algo de lo que nos alegramos la Federación Española de Diabetes, y a ver si se anima el resto de comunidades a no tener discriminado a estas personas que tienen el mismo tratamiento que los pacientes tipo 1 y no se les está dando acceso a los sistemas de monitorización. También se aprobó hace un par de semanas una moción en el Senado para instar al gobierno a financiarlo. No sé a qué está esperando. Ha tenido la oportunidad de hacerlo el Día Mundial de la Diabetes. ¿Qué está esperando? Espero que no sea que los pacientes no tengamos que esperar a las elecciones a que esto se lleve a cabo. Porque eso sí que a mí personalmente, como representante de los pacientes con diabetes en España, esto sí me molestaría. Yo creo que a la administración hay que abrirle los ojos y que si quiere telemedicina de verdad, tiene que darle formación a los pacientes para saber utilizarlos y, lógicamente, los dispositivos necesarios para poder llevarlos a cabo. Y ese es mi punto de vista, Mercedes. Perfecto, pues ya estamos en tiempo, pero bueno, tenemos una última pregunta y luego ya una valoración. Vamos a intentar ir rápido para poder también bueno, pues conocer vuestra opinión. Juan Francisco, también dirigida a ti, lógicamente desde las asociaciones de pacientes se están realizando una serie de peticiones a la administración pública, pero ¿se cuenta realmente o se tiene en cuenta la opinión de los pacientes? Porque lógicamente el no tenerla o tenerla puede marcar la diferencia también a nivel económico. Bueno, Mercedes, yo creo que en este sentido queda mucho camino por recorrer. Yo creo que es importantísimo que los representantes de los pacientes estén presentes en todas las políticas, que tengan decisiones que nos afecten como colectivo, incluyendo los concursos de material e incluso cuando se redactan los pliegos de estos concursos. Yo creo que es importantísimo. ¿Y por qué? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Quién mejor para saber si unas agujas son buenas o malas? Si no es el paciente que se pincha diariamente con ellas, al mes se pincha cientos de veces y miles de veces al cabo del año. ¿Quién mejor que el paciente va a saber si la aguja? Y luego en este sentido también tengo que decir que en los concursos de material hasta ahora se hacen dos valoraciones, una parte técnica y otra económica, en el que por norma general prevalece la parte económica. Lógicamente, así en este sentido, siempre si no se cuenta con la opinión de los pacientes, va a entrar el producto más económico, sin tener en consideración lo que he dicho anteriormente, que el paciente es el que utiliza el material, que se tiene que contar con él. Y luego también Miguel Ángel al principio ha dado un dato muy significativo, el impacto total, el impacto que causa la diabetes en España es un 8,2% del gasto del Sistema Nacional de Salud, que equivale a unos 5.800 millones de euros. Y yo voy a añadir algo más, que de esos 5.800 millones de euros, 2.100 se desvían para las complicaciones derivadas de un mal control de la diabetes. Si los pacientes estamos pidiendo tener acceso a los sistemas de monitorización, si estamos pidiendo tener acceso a la educación diabetológica, que nos tomen en consideración, la administración tiene que tomar en consideración nuestra opinión y seguramente estos datos se invertirían, es decir, esos 2.000 y pico, 2.100 millones que he dicho, deberían de invertirlo en educación y en avances tecnológicos para ponerlos a disposición de los pacientes y seguramente nos ahorraríamos ese dinero. Estoy completamente seguro. Perfecto, Juan Francisco, muchísimas gracias. También esa importancia, ¿no?, de que, como muy bien has comentado, los pacientes estén
en ámbitos, en los concursos, por ejemplo, para que puedan dar su opinión sobre el tema del material, que son ellos los que lo usan. A día de hoy, lógicamente, también a nivel político, Miguel Ángel, hay una serie de herramientas, de espacios en donde se toman decisiones en sanidad. Bueno, las transferencias lógicamente son de las comunidades, pero sí que, bueno, pues podemos estar hablando de esas reuniones del Consejo Interterritorial, en el que por no ser vinculantes, bueno, no son de obligado cumplimiento, y muchas veces se salen de esas reuniones en las que una comunidad toma una decisión, otra toma otra. Lógicamente todos tienen que cumplir un mínimo, pero bueno, a partir de ahí se pueden generar una serie de diferencias. Esto a nivel económico, lógicamente, también puede tener repercusiones, y también a nivel de, bueno, de resultados en salud, es decir, más inversión a lo mejor en una comunidad pueden tener mayor calidad de vida. Sí, permíteme, Mercedes, sé que vamos muy mal de tiempo, pero que hago una precisión. Antes hablaba de sistemas sanitarios basados en el valor. Dentro de estos sistemas os comentaba que el punto fundamental es medir resultados en salud. Y cuando hablamos de medir resultados en salud, no solamente estamos hablando de medir resultados en salud clínicos, sino también lo que llamamos medida de la experiencia del paciente. Ahora se habla de Patient Reported Experience Measure, es decir, de medidas, con lo cual la medición de la experiencia del paciente es fundamental en la toma de decisiones, ¿vale? Y yo creo que es un poquito lo que estaba comentando Juanfran. Si no incorporamos al paciente en esa medida de resultados, no vamos a saber si lo estamos haciendo bien. Vamos a poder determinar si tenemos una hemoglobina glicosilada de tanto o tanto, pero no vamos a poder incorporar realmente medidas que sean útiles para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Perdóname que haga esa precisión, pero creo que es importante. En cuanto al tema de las comunidades autónomas, bueno, aquí mi respuesta, perdonadme, va a ser un tanto esquiva, pero mi opinión es absolutamente personal. Por supuesto, las desigualdades en salud están y van a generar siempre ineficiencias, eso está clarísimo. En ese sentido, nosotros hablamos de un concepto, que no sé si lo habéis oído, que se llama el efecto código postal. Evidentemente eso está reflejado, y es una realidad absoluta, no solamente en la diabetes, sino en muchas otras patologías. Evidentemente España es un país en el que la población se mueve, hay desplazamientos de unas comunidades a otras, a nivel laboral, a nivel vacaciones, con lo cual un trato diferente en las comunidades y sobre todo un sistema informatizado diferente repercute a corto y a medio y largo plazo en una atención más costosa y menos eficiente. Eso creo que es claro. Yo creo que el diagnóstico está ahí. El tema es cómo se puede paliar o cómo se puede mejorar esto. El paciente en ningún caso creo que va a estar maltratado, sinceramente, pero va a requerir un mayor esfuerzo por parte del sistema para tratarle, de más trámites y de más tiempo para el propio paciente, que también debe tenerse en cuenta. Con lo cual, ello puede generar desde costes laborales, menor calidad de vida y, por supuesto, lo que comentábamos, bolsas de eficiencia, que creo que el sistema en este momento no debería permitírselo, pero evidentemente yo no tengo la solución a ese tema, claramente. Muy bien, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Tenemos una última pregunta antes de pasar a esa valoración general. Esta va dirigida de otro paciente, Javier, para ti, de otra herramienta también, yo creo que muy importante y que, bueno, pues que va a solicitar tu opinión como experto. Pues la tenemos ahora mismo aquí grabada. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Sainz, soy diabético tipo 2 y mi pregunta va dirigida a don Javier Escalada, presidente de la Asociación Española de Endocrinología. Me gustaría saber su opinión, Javier, respecto a la apuesta que hace la Federación Española de Diabetes por los nuevos canales, en concreto por Internet, para la difusión de conocimiento en relación con la enfermedad y como punto de encuentro de los enfermos, en los que estos nos sentimos, por cierto, muy a gusto, y la poca presencia que hay de médicos y endocrinos en redes sociales en España. ¿Cree que esta presencia debería ser mayor? ¿Cree que esto tiene futuro? ¿Cuál es su opinión al respecto? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta. La verdad que me sorprende esa apreciación. Yo pensaba que estábamos bastantes en redes sociales, quizá porque yo tenga el sesgo de estarlo, ¿no? Entonces, cuando uno está metido en el ajo, le da impresión como que estamos bastantes. Quizá no seamos tantos como a la gente le gustaría, ¿no? Pero bueno, por responder a la pregunta, a mí me parece que las redes sociales son una herramienta
muy interesante para compartir experiencias, para difundir conocimientos, publicaciones, novedades. Tiene una inmediatez tal que te enteras de las cosas que salen publicadas antes de que salgan en las revistas. O sea que en ese sentido, para nosotros tiene mucho valor, ¿no? Y también, insisto, para compartir experiencias y situaciones de ese tipo. Lo que no tengo tan claro, bueno, sí que lo tengo claro, lo que creo que no debe de ser es para que pacientes y médicos la utilicen como consultas personales, por así decirlo. Sí que apetecería que esto fuera así, ¿no? Si yo fuera una persona con diabetes, me apetecería que al otro lado un especialista me pudiera resolver problemas que yo pudiera tener relacionados con mi enfermedad. Pero ahí entramos en un terreno muy peligroso donde no podemos entrar. Entonces, creo que tiene estos dos aspectos. El que he dicho al principio de compartir experiencias y de conocimiento y demás me parece fantástico. Y si somos pocos, tendremos que ser más. Pues insistiremos y animaremos a nuestros compañeros a que se incorporen, a los que no lo estén, pero para ese otro aspecto creo que ahí no podemos entrar porque, bueno, pues desde la confidencialidad hasta, bueno, muchos otros aspectos. Antes hablábamos de no resolver un problema de un paciente nuevo a través de un telefonazo, pues con esto estaríamos en algo similar. Ahí ya sería una situación en la que, bueno, creo que hay otras cosas para poder hacer las cosas bien. Perfecto, pues muchísimas gracias, Javier. Ya para finalizar, bueno, pues las sociedades científicas, la Federación Española de Diabetes, sacaron un documento también en el que la parte económica es muy, muy importante. Se llamaba concretamente, y que vamos a pasar a compartir también en el chat con la gente que nos está siguiendo, 10 medidas para mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes tipo 2 insulinizadas. Ahí recogíamos 5 bloques de medidas claves. Una de ellas, uno de los bloques, era el tema de la inversión. Lógicamente, dejando a un lado ese bloque, pero cogiendo esos 4 que nos quedarían y que voy a pasar a leeros, es decir, el bloque de educación, de medidas de educación y formación, medidas de telemedicina e innovación, medidas de individualización y tratamiento, y después las medidas de participación e influencia. ¿Cuál consideráis que sería el principal bloque en el cual sería importante invertir, lógicamente, para mejorar lo que sería la situación de la diabetes en España y la calidad de vida de los pacientes? Por ejemplo, Miguel Ángel, ¿cuál consideras que podría ser el primer bloque en el que se tendría que apostar? Por supuesto, lo primero, precisar que mis palabras deben ser consideradas exclusivamente como una opinión, porque evidentemente habría que ver qué peso tiene cada uno, cada papel. Yo creo que todos son muy relevantes, pero creo que la que engloba a todas ellas, y yo creo que ha sido el comentario general a lo largo de esta sesión, es la educación y formación. Yo creo que esa es básica. Para mí, de todos los bloques que habéis dicho, educación y formación a todos los niveles. Yo creo que también lo hemos comentado. Por supuesto, cuanto más conocimiento tengan los pacientes, profesionales sanitarios y los gestores de la administración, que también es otro punto en el que hay que incidir, hacerles a ellos conocedores de toda esta situación, pues más sencillo va a ser aplicar todas las demás y facilitar las demás. Por ejemplo, ya hemos visto que en telemedicina se depende mucho en España del consejo médico, por lo cual una formación que haga ganar confianza en todos los sentidos pues va a facilitar el resto de tareas. Mejorará la adherencia al tratamiento, mejorará los hábitos de vida saludables, que creo que también ha subyacido a lo largo de toda la charla. Con lo cual, para mí, resumo, educación y formación para mí creo que es lo fundamental. Perfecto, Miguel Ángel. Javier, no sé si a lo mejor coincides. ¿Cuál sería tu opinión del primer bloque, aunque son todos muy, muy necesarios? Bueno, estoy completamente de acuerdo con los comentarios de Miguel Ángel, y yo también considero que educación y formación son, dentro de ellas, pues las prioritarias, ¿no? Son los cimientos del edificio, y a partir de ahí, bueno, pues habría que construir el resto. Así que creo que es suficiente con esto, ¿no? Coincidencia también, Javier. Y Juanfran, te he dejado yo para el final, y bueno, pues no sé si coincidirás o cuál es tu valoración. Bueno, yo voy en la misma línea de Javier y Miguel Ángel. Lógicamente, la educación y la formación, porque yo creo que es la base de la pirámide de la diabetes. Y como he dicho anteriormente, está muy bien que nos pongan a nuestro alcance los sistemas tecnológicos, pero que es muy importante la educación diabetológica para incorporarlo a nuestro día a día. O sea que poco más que añadir. Yo creo que lo han explicado perfectamente.
Perfecto, Juan Francisco, muchísimas gracias. Pues nos quedamos con ese mensaje final de que al final esa mejora de la inversión pasa lógicamente por la educación y la formación de, como muy bien ha dicho Miguel Ángel, ¿no? Pacientes, profesionales y también de los propios gestores. Sin más, pedir disculpas porque nos hemos pasado de tiempo, dar las gracias lógicamente a la gente que nos ha estado siguiendo, a los ponentes, lógicamente ha sido un debate apasionante, y luego también a VOT para apoyarnos y poder sacar adelante este seminario. Sin más, muchísimas gracias y muy buenos días a todos. Gracias. Buenos días.